Aleluya. Aleluya. Hay walking feet para los niños. Los niños van a sus clasecitas. Aleluya. 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 La tía lo lleva. O la prima. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Estas maestras van a gozar. Pero tenemos tres niveles, así que no están todos juntos. Aleluya. Poderoso Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, aleluya, porque tu presencia ciertamente, oh Dios, está en este lugar. Sí, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, aleluya. Te presentamos a tu siervo que en esta mañana estará, Dios mío, compartiendo tu palabra con nosotros, Señor. Señor, dale la fluidez, Señor. Dale la libertad, Dios mío, que Él pueda, Señor, declarar tu grandeza como ya tú, Señor, se las has dado, Señor. Y que cada uno de nosotros, los oyentes, Señor, seamos enriquecidos, Dios mío, ministrados, Señor, en esta mañana por tu poder y por tu gracia, Señor. Aleluya. Y te damos gloria y honra, Señor, solamente a ti, mi Dios. Amén. Aleluya. Gracias. Amén, aleluya. Pueden buscar sus Biblias en Juan 10:10. Aleluya. Un versículo que ya pues muchos conocen. Solo vamos a estar leyendo ese versículo. Desde enero venimos orando por los matrimonios y estamos pasando, hermanos, por situaciones muy difíciles donde el matrimonio pues ha sido atacado y pues no solamente a la sociedad, ¿verdad?, sino también en las iglesias han habido pues demasiados divorcios. Y tenemos que entender, ¿verdad?, que el enemigo pues ha venido pues a hacer lo que dice este versículo que vamos a leer. Yo creo que muchos se lo saben, aún hasta de memoria. Dice así, dice: el ladrón, dice, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Pueden sentarse y que el Señor pues, ¿verdad?, le dé pues lo que es lo vivo de la palabra. Aleluya, porque la palabra de Dios es viva. Aleluya. Gloria a Dios. Y le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por esa palabra, ¿verdad?, que nos habla constantemente. Aleluya. Y pues tenemos que entender, hermanos, que el enemigo pues ha venido a atacar el matrimonio. Hace unos días atrás les estuve diciendo de que pues, verdad, el núcleo de nuestra sociedad es, verdad, el matrimonio, la familia. Eso fue lo que el Señor instituyó desde el principio, ¿verdad? Después de que hizo los cielos y la tierra, y vino pues, hizo los animales, hizo de todo, ¿verdad? Y el Señor pues se dio cuenta de que Adán no tenía una ayuda, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor en Génesis nos dice, ¿verdad?, que lo puso a dormir, y cuando lo puso a dormir sacó una costilla, ¿verdad?, de su cuerpo y hizo una mujer, ¿verdad? Y le dijo pues, como Adán era el que tenía pues la responsabilidad de darle los nombres a los animales, pues entonces él la llamó hembra, ¿verdad? Y entonces y le dice, ¿verdad?, que iba a ser pues carne de su carne, pues, y verdad, sangre de su sangre. Ok, Dios te bendiga, me alegro verte, aleluya, me alegro ver también a mi hermano, él es el más viejo, así que, verdad, mi hermano Orlando es mayor que yo, verdad, porque a veces me preguntan, verdad, yo digo, no, porque como él se quedó más chiquito, verdad, piensan que él es mi hermano pequeño, pero no es mi hermano pequeño, es el más viejo.
Amén. Pero entonces vamos a estar, ¿verdad? Y siempre hemos dicho, hermanos, que Satanás, ¿verdad? Tiene tres propósitos, ¿verdad? Y su objetivo en contra de nosotros, ¿verdad? De nuestra vida. Dice que viene pues a atacar la familia, pues, y viene pues a destruir nuestros matrimonios, ¿verdad? Viene a hurtar, matar y destruir. Eso es lo que el enemigo hace, ¿verdad? Pero tenemos que comprender de qué manera, ¿verdad? El enemigo lleva a cabo estos tres objetivos en contra de nuestra vida, ¿verdad? Y en esto, pues como le digo, pues es para destruir la familia. Y tenemos que saber que Satanás hurta, mata y destruye utilizando una de las herramientas más antiguas, ¿verdad? Que viene utilizando el enemigo, ¿verdad? Y es una herramienta, ¿verdad? Que es la mentira. La mentira. El enemigo, pues, es un mentiroso. Y en Juan 8:44, pues, nos dice de la misma manera, dice, vosotros sois, dice, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, ¿verdad? Porque es mentiroso y padre de mentira. Y tenemos que entender, ¿verdad? Que nosotros tenemos que saber que hay muchas mentiras a que el diablo nos quiere hacer creer a nosotros, ¿verdad? Y pues en el matrimonio pues nos afecta mucho porque están destruyendo y están llevando, ¿verdad?, al fracaso a miles de matrimonios en el mundo, hermano, lo cual pues, ¿verdad?, lastimosamente pues se divorcian, ¿verdad? Se divorcian. En este día pues vamos a estar reconociendo algunas de esas mentiras, ¿verdad?, que el enemigo está usando para afectar, ¿verdad?, para destruir nuestros matrimonios y nuestras familias, ¿verdad? Porque tenemos que reconocer claramente que eso es lo que él viene a hacer, ¿verdad? Destruir nuestras vidas y nos quiere, ¿verdad?, atacar y destruir esa institución que creó el Señor. Creer que lo que hacemos en oculto, hermanos, nunca saldrá a la luz. Esa es una mentira del enemigo. Porque todo lo que nosotros hacemos en oculto sale a la luz, ¿verdad? Y también fíjense que tenemos que entender que en Proverbios 9:17 dice así: las aguas hurtadas, dice, son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso, ¿verdad? Otra versión dice: no hay nada más sabroso que beber agua robada, y no hay pan que sepa tan dulce como el que se come a escondidas. Yo no sé, ¿verdad?, ustedes cuando eran pequeños, o tal vez todavía lo hacen, ¿verdad? Porque hay veces que no debemos estar comiendo cosas, ¿verdad?, que no nos es bueno para el cuerpo, ¿verdad? Y entonces hay veces podemos ir a la cocina y, ¿verdad?, hay veces mis hijos lo hacían, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad?, que cuando iban a abrir tal vez una bolsita de papitas José, ¿verdad?, se ponían a toser para abrirla, o se ponían a hacer ruido. Cuando iban a destapar una gaseosa, una soda, estornudaban o hacían algo, ¿verdad?, porque decían, así no se dan cuenta. Pero la mamá tenía la contabilidad de lo que hay, ¿verdad? O sea, que sea como sea, pues queremos engañar, pero no nos engañamos, ¿verdad? Nos estamos engañando nosotros mismos, porque los padres saben, y uno mismo también, ¿verdad? Porque yo soy culpable de eso, hermanos. Mi esposa a mí me da de comer saludable, pero cuando yo ando en la calle me paro a comer un honey bun de esos con café. Oh my God, qué sabroso es. Pero no es bueno para mi salud, ¿verdad? Y lo que hacemos en lo oculto, ¿verdad?, puede ser
emocionante y, como dice el texto, ¿verdad?, parecer sabroso, pero en la realidad es peligroso y es destructivo, ¿verdad? Y muchos matrimonios han fracasado porque creyeron que lo que el esposo o la esposa estaban haciendo en lo oculto nunca se llegaría a saber, ¿verdad? Que nunca saldría a la luz. Y verdaderamente hay personas que se vuelven, ¿verdad?, expertas en ocultar su pecado y se vuelven expertos en esconder su doble vida, según ellos, ¿verdad? Pero tenemos que saber que tratar de ocultar un pecado, tratar de ocultar un adulterio, tratar de ocultar algo que puede estar dañando nuestro matrimonio, es como tratar de sumerger esas pelotas, ¿verdad?, de la playa que se inflan, y por más que usted trate de esconderla bajo el agua, esa pelota sale, ¿verdad? Porque es imposible poder guardarla, ¿verdad?, debajo del agua. Tarde o temprano no la podemos sostener más y saltará a la superficie. La mentira de Satanás, ¿verdad?, tenemos que entenderla, hermano. Que si eres, dice, ¿verdad?, astuto, nadie lo sabrá. Tu esposa nunca lo sabrá, tu esposo nunca se dará cuenta, y puedes tener oculto tu pecado y nadie lo va a ver. Hermanos, y no es así. Hay una historia, ¿verdad?, que cuenta que se encontraron dos hombres, fallecieron y se encontraron en el cielo. Y entonces uno le dice al otro: oye, mi hermano, le dice, ¿y cómo moriste? Pues congelado, le dice. Wow, le dice, ¿cómo es eso? Le dice, ¿se siente dolor? Le dice, ¿cómo es que sentiste? Y le dice, pues me dieron escalofríos, dice, ¿verdad? Y entonces de repente, le dice, me dio sueño, empecé a temblar, me quedé dormido, le dice, y acabé congelado. Wow, qué lástima, le dice. El otro entonces le pregunta, ¿y tú cómo moriste? Dice, pues a mí, le dice, me dio un infarto. ¿En serio? Le dice, ¿y cómo sucedió eso? Dice, pues bien sencillo, le dice, yo pensé, le dice, estaba, le dice, pensando que mi esposa me era infiel. Entonces le dice, ¿en serio? Le dice, sí. Le dice, entonces le dije que me iba a ir de viaje, le dije, por 2 días. Pero regresé a la casa, le dice, y la encontré mirando televisión. Me puse a buscar en la segunda parte, en el segundo piso, le dice, no encontré a nadie. Fui, le dice, al garaje, no encontré a nadie. Me puse a buscar, le dije yo, por todos los lados, y no encontré a nadie. Y entonces allí fue que me dio el infarto, ¿verdad? Y aquí estoy. Entonces le dice el otro hombre, le dice, tonto, le dice, hubieras buscado en el congelador, ¿verdad? Porque imagínense. Entonces, ¿verdad? Estos dos amigos, ¿verdad?, que se encuentran, no eran amigos, eran hombres, ¿verdad? Y la moraleja, ¿verdad?, el individuo que es infiel congela el corazón de su amante y mata de un infarto el amor de su esposa. Amén, gloria a Dios. Su esposo, ¿verdad? O sea que tenemos que entender, ¿verdad?, que todas estas cosas tarde o temprano salen a la luz, ¿verdad? Y la verdad que nosotros, ¿verdad?, o nos declara la palabra de Dios. La palabra de Dios nos declara algo completamente diferente, y las mentiras del enemigo, ¿verdad?, son esas que él quiere que nosotros creamos desde el principio. Primeramente, ¿verdad?, nos enseña que no podemos engañar, ¿verdad?, a todos, o menos, ¿verdad?, Señor, porque pensamos que podemos engañar a las personas y tal vez lo hagamos por un tiempo, ¿verdad? Pero tenemos que entender, ¿verdad?, que a Dios no lo podemos engañar. Amén, gloria a Dios. Aleluya. En Gálatas 6, 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, esto también segará, o cosechará, ¿verdad? En otras palabras.
La palabra de Dios nos enseña que aunque seamos expertos en ocultar nuestro pecado, tarde o temprano, hermanos, todo saldrá a la luz. Por ahí, ¿verdad? Hay un dicho que dice que si uno dice la verdad, nunca tiene que recordarse de nada, porque las personas que mienten constantemente tienen que recordarse, ¿verdad?, lo que dijeron al principio, porque imagínense, si no, pues ahí los agarran. Entonces tenemos que entender, ¿verdad?, que si nosotros hablamos claro, no tenemos que recordar nada, porque estamos hablando la verdad. Aleluya. Y la palabra de Dios, hermano, nos enseña, ¿verdad?, que no podemos ocultarlas. En Lucas 12:2 dice: porque nada hay encubierto que no haya, ¿verdad?, de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. O sea que tenemos que entender, hermanos, que el Señor, pues, ¿verdad?, nos habla claro cómo nosotros debemos conducirnos y cómo nosotros, pues, podemos, ¿verdad?, llevar a cabo nuestra vida sin, ¿verdad?, mentir. Yo tengo, ¿verdad?, he conocido personas, ¿verdad?, aún dentro de la familia, ¿verdad?, y entonces hasta ellos mismos se creen las mentiras que dan. Y es increíble, hermanos, ¿verdad?, porque uno sabe que están mintiendo, pero según ellos, pues, están diciendo la verdad. Dios, hermano, utiliza, ¿verdad?, la vergüenza y humillación que produce en nuestra vida cuando nuestro pecado, ¿verdad?, ha sido descubierto para llevarnos a un arrepentimiento, hermanos, y a, pues, poder, ¿verdad?, a ser restaurados. La restauración es importante, hermanos. En el Salmo 119, versículo 17 nos dice, ¿verdad?, antes que fuera yo humillado, dice, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. O sea que tenemos que entender, hermanos, que nosotros tenemos que hablar claro, ¿verdad? Tenemos que hablar claro. Y hay veces en nuestra sociedad, hermanos, le ponemos a tamaño, ¿verdad? Le ponemos color. Dice, vamos a decir una mentira pequeña, ¿verdad? O vamos a decir una, ¿verdad?, algo, le ponen hasta color, si es blanco o es negro, ¿verdad? Yo no sé si la verdad o la mentira, ¿verdad? Pero de todas maneras, hermano, tenemos que entender que si usted se roba 1 centavo, es un ladrón. Y si se roba 1.000.000, pues es un ladrón. Claro, la ley lo va a castigar de acuerdo a lo que usted robó. Pero el principio de esto es que, nuevamente, si se robó 1 centavo o $10,000, lo que sea, está robando. Aleluya. Y tenemos que entender, ¿verdad? Lastimosamente, cuando aquello que tenemos oculto sale a la luz, dañamos el corazón de nuestro cónyuge o de nuestra familia, ¿verdad? Perdemos su confianza y causamos conflictos en nuestro hogar, y es por eso que la mejor decisión es vivir una vida sin tener secretos entre la pareja y en la familia. Amén. No tener nada que ocultarse ni que avergonzarse, ¿verdad? Porque fíjense lo que dice en Génesis 2:25, dice, ¿verdad? Dice en Génesis 2:25, dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea que tenemos que entender, ¿verdad?, que desde el principio, como le digo, pues, ¿verdad?, el Señor ha sido bueno con nosotros. Si en nuestra vida tenemos algo oculto, ¿verdad?, ¿por qué vamos a esperar a que nuestro pecado salga a la luz? Tenemos, ¿verdad?, y seamos avergonzados, y que nuestro matrimonio y el corazón de nuestra pareja sea dañado. Arrepintámonos, pues, ¿verdad?, de todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad?, desde ya que dejemos ese pecado oculto y vivamos en paz, ¿verdad?, que lo oculto trae aflicción y angustia a nuestra vida, hermanos. Tenemos que entender, ¿verdad?, que cuando andamos ocultando algo,
siempre vamos a estar mirando para atrás, siempre vamos a estar tapando nuestras huellas, ¿verdad? Y claro, pues todos aquí conocemos de Pinocchio, ¿verdad? Cómo le crecía la nariz, ¿verdad? Y pues tal vez en una caricatura y lo miramos un poco chistoso, ¿verdad? Pero la realidad del caso, hermano, que no es que nos esté creciendo la nariz, sino que nuestro corazón, ¿verdad? La manera que nosotros actuamos, ¿verdad? No nos deja, no vivimos en paz. El Salmo 32, versículos de 3 al 5 dice: mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos, mis huesos en mí gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubriré mi iniquidad. Dile, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás, ¿verdad? Perdonaste la maldad de mi pecado. Nuevamente tenemos que entender, ¿verdad?, que la verdad nos hace libres, hermanos. La verdad nos hace libres. Yo, ¿verdad?, siempre les decía a mis hijos, y siempre digo, hermanos, que la mala noticia, y pues ahí está incluido el pecado, ¿verdad?, no mejora con el tiempo, hermanos. No mejora con el tiempo. Es mejor, ¿verdad?, tener algo y decirlo inmediatamente, porque de tarde o temprano se van a enterar, ¿verdad? Yo aprendí mucho en mi juventud, porque claro está, ¿verdad?, porque también pues he mentido. O sea, yo no me libro de esto, hermanos, pero entendí, ¿verdad?, de que hay que decir la verdad, porque cuando la verdad, aún con nuestros supervisores, hermanos, ¿verdad? Yo de cierta ocasión pues andaba por alta velocidad en el trabajo y andaba en un vehículo del gobierno. Entonces yo fui y le dije, ¿verdad?, a mi supervisor. Venía por ahí, venía apurado, y pues si venía a alta velocidad, me dijo, no hay problema. Y claro, pues verdad, después llegó pues esas facturas, ¿verdad? Esos boletos llegan a los jefes, a los patrones y a los supervisores. Pero gracias al Señor, hermanos, no me hicieron nada. No me hicieron nada porque, ¿verdad?, yo le fui a decir la verdad. O sea que cuando llegó, pero imagínense usted, ¿verdad?, de que cuando llegara ese boleto al escritorio de mi supervisor, ¿verdad?, me llamara. Y entonces tendría que explicarle. Y yo, como muchos de ustedes tal vez lo han hecho, ¿verdad? Porque como les digo, yo lo he hecho. Es como cuando el patrón o el jefe le dice, quiero hablar contigo en la oficina. O cuando el pastor le dice a usted, quiero hablar con usted. Inmediatamente usted empieza a pensar lo malo. Ahí le vienen a recordar, quiero ver qué mentira he dicho. A ver cuántas veces he matado a mi mamá o a mi papá. O cuántas veces he matado a mi hermano, porque imagínense. Yo me recuerdo una vez un supervisor, ¿verdad?, se paró ahí a decirnos a todos y dice, miren, dice, sean sinceros, dice, alguien me dijo que no pudo llegar al trabajo, dice, porque tenía 2 ruedas estalladas, explotadas, flat. Y dice, y no tiene automóvil. No tiene bicicleta, no tiene moto, no tiene nada de eso. No sé, ¿verdad?, qué es lo que quiere decirme con eso. Pero todos hemos sabido, ¿verdad?, que hay veces cuando nos llaman, ¿verdad?, aún los papás le dicen, quiero hablar contigo. Y a los niños empiezan a pensar que he hecho malo. Hasta los cónyuges, ¿verdad?, cuando viene, ¿verdad?, Carolina y le dice, Ángel, quiero hablar contigo. Ángel dice, wow, ya me descubrió. Amén. Entonces pues va ahí, ¿verdad?, y dice, wow. O sea que tenemos que entender, hermanos, que cuando nosotros guardamos eso, no vamos a estar en paz. No vamos a estar en paz y tenemos que confesarlo. La palabra nos dice, ¿verdad?,
que usted no tiene que ir a nadie a confesarlo. Usted va y se confiesa ante Dios. Hace poquito yo le estaba diciendo a un hermano, le digo, mira, le digo, cuando uno va a confesar los pecados, los tiene que llamar como son. Porque muchos de nosotros, hermanos, y esas oraciones las he escuchado, y muchos de ustedes las han escuchado en la iglesia, que dice, Dios, perdóname por si te he ofendido en algo. Usted ha ofendido al Señor, porque hay veces pensamos que no ofendemos, hermanos, y si ofendemos a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Si te he ofendido, sabiendo nosotros que hemos ofendido, sabiendo nosotros que hemos pecado, no, dígalo como es. La palabra de Dios nos dice que tú sí seas sí y que tú no seas no. Así de sencillo, así de sencillo. Entonces tenemos que entender, pues, que tenemos que, ¿verdad?, hablarlo claramente. Pensar, ¿verdad?, que el enojo y el resentimiento desaparecen con el tiempo, ¿verdad?, del corazón, ¿verdad? Y nuestro cónyuge, ¿verdad?, hay veces nos hacen esas, ¿verdad?, cuando hacemos algo mal, algo se le va a pasar, ¿verdad? O decimos, she'll get over, o he'll get over. Pero no, hermanos. Fíjense lo que dice Proverbios 26, 26. Dice, aunque su oído se cubra, dice, con disimulo, su maldad, dice, será descubierta en la congregación. Es fuerte eso, hermanos. Muchas veces, ¿verdad?, cuando nosotros hemos ofendido a nuestro cónyuge, cuando hemos lastimado su corazón, ¿verdad?, con nuestras acciones o con nuestras palabras, muchas veces, ¿verdad?, a nuestra mente viene una frase, ¿verdad?, ya se le va a pasar o ya se le va a olvidar. Pensamos que el tiempo se encargará de sanar la herida, de borrar el resentimiento y quitar la molestia del corazón. Y no es así, hermanos. Aleluya. Muchas veces pensamos que cuando nuestra pareja ya no nos dirige, ¿verdad?, la palabra, que no nos quieren hablar, cuando ya nos permite tener esa intimidad, aparentemente todo está normal, pensamos que ya el corazón de nuestra pareja está sanado y todo está bien. Pero el texto que hemos leído, hermano, nos declara que el resentimiento, la amargura, el rencor, ¿verdad?, y hasta el odio se puede, ¿verdad?, cubrir con disimulo, ¿verdad? Y tal vez, lamentablemente, muchas esposas, ¿verdad?, se han vuelto expertas, ¿verdad?, en disimular el resentimiento que tienen, aleluya, o disimular el dolor. Todos aquí, pues, hemos experimentado eso. Todos, aún con los hermanos, ¿verdad? Le preguntamos, ¿qué te pasa? José, ¿qué te pasa? Dice, nada. A las esposas les preguntamos, ¿qué te pasa? Y andan trompudas y dicen, no me pasa nada. Y se lo dicen con actitud a uno. Oye, pero ¿cómo que no te pasa nada? ¿Verdad? Pero andan con actitud. Y yo les voy a decir, y empiezan desde chiquitas. Hace poquito fui a visitar a una familia y andaba una niña enojada, y desde que entré le digo, la niña está enojada, y me dice, sí. Hermanos, y pensamos que con eso, con parar la trompa, ¿verdad?, y no hablar. No, hermanos, hay que decirlo. Si algo le pasa, pues dígalo, ¿verdad? Y como le digo, y no lo diga con actitud. No lo diga con actitud, dígalo claramente, suavecitamente, ¿verdad? Hiciste esto, ¿no? ¿Verdad? O me molestó esto, ¿verdad? Y eso va más allá, hermanos. Va un poquito más allá. Entonces, pues la verdad que nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos declara una verdad espiritual muy importante, hermano. La verdadera reconciliación requiere que el ofensor vaya, reconozca su error, se arrepienta y busque la reconciliación. Fíjense lo que dice
Mateo en el capítulo 5 y todo, ¿verdad? Y muchos pastores usan esto para referirse a la ofrenda. Dice así, en el capítulo 5, versículos 23 al 24, dice: por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas, dice, de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ya te reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven, dice, y presenta tu ofrenda. Como le digo, pues muchas personas usan eso pues con las finanzas. Y está correcto, ¿verdad? Y fíjense lo que dicen muchos pastores, lo que dicen, no, pues deje la ofrenda ahí, hermano, ¿verdad? Pero no, hermanos, eso va más allá. Eso va más allá de usted traer finanzas al altar. Eso va más allá de nosotros cuando venimos a orar delante del Señor. Cuando nosotros estamos pidiéndole al Señor, hermano, el Señor nos recibe esas oraciones. Amén. Las alabanzas que usted canta, que usted viene aquí, si usted viene por ahí, mire, yo les voy a decir, es que a veces nosotros no, como que no somos claros y vivimos una apariencia, hermanos. Entramos por las puertas, ¿verdad? Y entramos agarraditos de las manos cuando veníamos peleando en el carro. A ustedes no les ha pasado, Gloria a Dios. pero a mí sí. A mí sí me ha pasado. He venido discutiendo porque la señora le digo, a las 8 nos vamos. Y son las 8:30, son las 9 y nuestra cultura está. Estoy lista en 2 minutos. Pues voy a esperar 2 minutos. Si a los 2 minutos no está, me voy. Hermanos, y pues verdad. Alábalo. Venimos tarde porque, pues, verdad, que verdad, por ahí hay un dicho, verdad, que es de un escritor desconocido, dice, si quieres llegar rápido, dice, ve solo, ¿verdad? Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿verdad? O sea que tenemos que entender que nos necesitamos los unos a los otros, ¿verdad? Pero tenemos, hermanos, que entender que nuestras canciones, de la manera que venimos, como le digo, entonces venimos a la iglesia y nos gozamos, el culto estuvo tremendo, pastor, pero salen y cuando abren el automóvil, ahí les está esperando el demonio que les da y empiezan a discutir. Oh my God. Y yo sé que eso no les pasa a ustedes, y digo yo, a mí me ha pasado. Una vez yo hasta iba, hermanos, salí y mire, había recién comprado, tenía un de esos microbuses de la Volkswagen, era del 89 creo que era, ¿verdad? Lo había comprado, hermanos, iba manejando en la 196, iba manejando ahí por donde está, creo que es Church's Chicken. Iba tan enojado que iba a velocidad, hermanos, y vengo yo, ¿verdad? Iba manejando y la señora me contestó, doy el golpe en el carro, hermano, hasta el radio dañé. Y el radio se dañó, y no solamente eso, miro el retrovisor, y guess what? La luz azul, hermanos. Entonces iba con tanto coraje y cuando abro la ventana, no hice así, o sí, no era ni automática. Bajo el cristal y me pregunta el oficial cómo está. Y yo pues bajé el tono de voz, bien, le digo, estoy bien, porque somos así, hermanos. ¿Verdad? Por eso, fíjese, a veces decimos que no podemos controlarnos. Pero sí podemos controlarnos, hermanos, cuando nuestra esposa le está gritando a los niños y llega alguien a tocar. Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿En qué puedo servirle? Pase, como si nada. Y nuevamente después se va el pastor y empiezan las peleas también. Oh my God. Y yo me debería de quedar ahí escuchando a ver quién tira los platos. Porque así es. Bueno, no podemos ocultar las cosas. No las podemos ocultar, hermanos.
Entonces tenemos que saber que el perdón, pues, ¿verdad? Es algo que tenemos que dar, ¿verdad? De manera incondicional. En Colosenses 3:13 nos dice: soportaos unos a otros y perdonando, dice, unos a otros. Si alguno tuviere queja, dice, contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Hermanos, pero hay veces pasamos semanas, meses, que no nos queremos ni hablar. Wow. Y venimos a la iglesia, venimos contentos, ¿verdad? Y nos gozamos, ¿verdad? Pero tenemos la verdadera, hermanos, reconciliación, ¿verdad? Requiere la participación de la persona, del ofensor, y podemos, ¿verdad? No podemos dejarnos engañar por el enemigo creyendo que disimular, ¿verdad? Es igual a estar bien, porque no es así, hermanos. Fíjense cómo es la cosa, hermanos, que, como le digo, la niña que fui a ver, ¿verdad? A sus padres, la encontré enojada. Hermanos, nosotros podemos sonreír, pero cuando estamos molestos el cuerpo actúa diferente. El body language que le dicen, ¿verdad? Aquí en la USA, ¿verdad? El body language. Como le digo, pues, ¿verdad? Cuando le preguntamos a la esposa, ¿qué te pasa, mi amor? Y con la trompa le dice, nada, ¿verdad? Entonces, pues ya sabemos, ¿verdad? No se puede simular. Creer, hermanos, que la insatisfacción, y aquí pues yo les voy a tocar un tema, hermanos, que en las iglesias no lo quieren hablar, ¿verdad? Porque es un tabú, ¿verdad? Pero aquí todos sabemos, ¿verdad? Que cuando están enojadas, pues hay huelga, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que entender, ¿verdad? Que en el matrimonio, ¿verdad? La relación sexual es muy importante. Es un tema del cual no se debe hablar tal vez en la iglesia. O tal vez dicen algunas personas, no queremos hablar de eso, ¿verdad? Pero hermanos, guess what? Dios hizo la intimidad. En Proverbios 27:7 dice, el hombre saciado, dice, desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Wow. Verdaderamente, pues la intimidad sexual es una bendición que Dios nos dio para el matrimonio, un regalo maravilloso, hermanos. Escuche bien, para la pareja, ¿verdad? Porque estábamos hablando del adulterio, y el adulterio, hermanos, es lo mismo que el pecado, la mentira. Eso viene hace de 2000 años atrás. La palabra nos dice que a Jesús le trajeron una mujer adúltera. Y eso todavía, hermanos, eso no acaba. Todavía sigue siendo, ¿verdad? Pero lastimosamente cuando nosotros hablamos o cuando tenemos, ¿verdad? La intimidad sexual no es satisfactoria para ambos cónyuges. Esto puede llevar, hermanos, escúchenme bien, a la infidelidad y a la infidelidad. No es feliz, no va a ser feliz. Y al fracaso del matrimonio. Hermanos, desde el principio, Dios nos habló en Génesis, en el capítulo 1, ¿verdad? En versículo 28. Dice, y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen. De una sola manera se van a multiplicar, hermanos. Pero nadie quiere hablar de esta situación en las iglesias. Cuando es, hermano, algo que el Señor lo bendijo y los puso desnudos en aquel huerto para que se reproducieran, que llenaran la tierra. Aquí hay dos hermanas que están embarazadas. Ahí te ves, se ve muy bonita, hermana, con su pancita, ¿verdad? Hermanos, tenemos que entender
que no tener esa intimidad que Dios creyó para nosotros es una de las mentiras que Satanás usa para destruir muchos matrimonios. Es, ¿verdad?, hacerlos creer que de esos temas no hay que hablar, ¿verdad? O hablar de ese tema es malo. Y el corazón de la esposa o del esposo se va, ¿verdad?, llenando de poco a poco de dolor. Fíjate lo que dice el Salmo 39:2. Dice, enmudecí, dice, con silencio. Me callé aún respecto, dice, de lo bueno. Y se agravó mi dolor. Otra versión dice, la traducción actual dice, así que guardé silencio, dice, y no dije una sola palabra. Pero eso no me ayudó en nada, pues mi angustia era mayor. Si vemos el texto, ¿verdad?, nos dice que muchas veces el callamos, ¿verdad?, aún, ¿verdad?, respecto, ¿verdad?, de lo bueno. Y tenemos que saber que la intimidad sexual es algo bueno y es algo que Dios ha creado y que ha dado como una bendición a las parejas. No es algo sucio, ni pecaminoso, ni tampoco es un tabú, hermanos. No es un tabú. Hay muchas iglesias y hay muchas parejas, ¿verdad?, que tienen tantos problemas, pero no dicen nada. La verdad, que nos, ¿verdad?, declara la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que algo, ¿verdad?, muy importante con respecto a la intimidad sexual. La intimidad sexual debe de ser algo satisfactorio para ambos cónyuges. Fíjense lo que dice Proverbios 5:19. Como sierva, dice, amada y graciosa gacela, tus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor, dice, recréate siempre. Hermanos, tenemos que entender que es algo, nuevamente, escúcheme bien, no lo voy a tomar fuera de contexto. No estoy diciendo que usted puede adulterar, que eso le da a usted para ir a adulterar, y eso es lo que sucede, por eso es que entra la infidelidad. Cuando ustedes dan esas vueltas de piernas cerradas, ¿verdad?, como dicen, óigame, usted le está abriendo las puertas al enemigo. Dios hizo nuevamente un hombre y una mujer y los puso en el huerto de Adán, del Edén, para que producieran. Hermanos, y hay veces tenemos, ¿verdad?, tantas cosas, ¿verdad?, en nuestro matrimonio y no queremos decirle a nadie. Yo le voy a decir dos cosas que llevan al divorcio son las finanzas y falta de intimidad. Son dos cosas, hermanos, que todas las universidades han hecho, ¿verdad?, esas encuestas, y eso es lo que pasa. Pero claro está, cuando usted va a preguntarle a una persona, ¿verdad?, que tiene problemas con las finanzas, si tiene, ¿verdad?, un Víctor, ayúdame, ¿cómo le llaman? Un spending plan, ¿verdad? Un budget, un presupuesto. No lo tiene. Y ya andan gastando como les da la gana. Y claro está, fíjense que, digo yo, ¿verdad?, el sentido de humor de Dios, porque en todas las parejas, en todas, incluyéndome en la mía, si la esposa es gastona, ella no es gastona, el gastón soy yo. Si la esposa es gastona, el esposo es, como dicen, hasta con los codos anda, ¿verdad? Pero cuando el esposo, pues, ¿verdad?, es así, pues la esposa es la que gasta, o viceversa, el hombre gasta y la mujer no gasta. Y las finanzas, hermanos, ¿verdad?, nos afectan, es como la intimidad, y son dos, ¿verdad?, materias en las cuales la gente no quiere hablar. No quiere hablar. Y así mismo pasamos nuestra vida, hermanos, y tenemos que entender
que hay que hablar claramente. Tenemos que hablar claramente. Como le digo, desde enero, bueno, en diciembre me reuní, los que no saben, pues nosotros ayudamos a familia en vida, se llama Family Life, ¿verdad? Y es algo que nosotros ayudamos para los retiros matrimoniales. Muchos de ustedes se los he recomendado que vayan, y no es porque su matrimonio esté mal, hermanos, no es porque esté mal. Pero tenemos que entender, ¿verdad?, que nosotros aprendemos de otras personas, de otras parejas. Tenemos que entender, ¿verdad?, que nosotros tenemos que proteger a nuestras esposas. Mire, hermano, yo no juego fútbol. Yo no juego fútbol de ninguno, ni el soccer ni el fútbol de acá. Pero en una de las clases que nos dan, ¿verdad?, dicen que el quarterback, el fútbol americano, el que tira, ¿verdad?, la pelota así, él la agarra y la cubre, ¿verdad? La cubre y va corriendo con ella y va quitando. Y hay personas que van, ¿verdad?, los otros jugadores, quitándolo para que cuando él tenga la oportunidad pueda agarrar esa pelota y tirarla a alguien que pues pueda llegar y llevarla más allá. Y tenemos que entender que verdad que las parejas, hermanos, de esa misma manera tenemos que protegernos. El marido dice en 1 Corintios 7:3. Les voy a leer esto, pero no lo usen, hermano, cuando estén de acuerdo en que no van a tener intimidad, porque hay veces, verdad, las personas usan este versículo mal. En 1 Corintios 7:3 dice el marido dice, cumpla con la mujer el deber conyugal. Pero dice también, asimismo la mujer con el marido. O sea, hermanos, que cuando nosotros no cumplimos ese deber, hay problemas. Por eso le digo, ahí pues andan pues enojados, ¿verdad? Y entonces hay problemas en el matrimonio. Y cuando le digo, pues están abriendo la